Señora, señor y persona en el medio, ¿cómo se encuentran? Me sacaron así de una. Me presento inmediatamente. Mi nombre es Dani Gutiérrez. A veces soy Asia de Gutiérrez, pero eso lo vamos a hablar más adelante. Por ahora, vamos a tener una conversación supremamente interesante con cuatro bellezas, que ya les voy a decir quiénes son, y vamos a tener una conversación sobre VIH y medios de comunicación. Pero vamos a hacer de esto un poquito algo más no binario y vamos a tomar el toro por los cuernos. ¿Con quiénes? Vamos a estar hablando con el queridísimo Felipe Gamboa, director de la revista Ego City, que es genial. ¿Me escuchan? Sí. Hola baby, ¿cómo vas? Genial, genial, Felipe, ¿tú cómo estás? Excelente, excelente. Aquí trabajando también en el detrás de cámaras del festival, entonces todo súper bien. Maravilloso. También tenemos a Daniel Castro de la organización ONU SIDA. Él es de Brasil, pero currently está en Panamá. ¿Qué más, Dani? ¿Viene o no? Hola Dani, hola Pipe, un gusto estar aquí con ustedes y gracias por, ya les pido atención para mi portuñol, ¿eh? Van a necesitar traducciones. No te preocupes, a la gente eso le parece sexy. Vamos a fingir que no entre nosotros, pero probablemente vas a tener seguidores después de esto. También tenemos a Ricardo Montenegro de la organización Orgullo LGBT de Bogotá. Hola, hola. Muy contento de ¿Qué estar por acá. más, pues? Bien, saludándoles. Muy contento. Maravilloso, maravilloso. Ustedes tres se encuentran listos para nuestra conversación en un ratito, porque es que me falta traerles a una persona más. Y esa persona es Dayana Zamorano de la organización Movilízate de Ecuador. Genial, genial. Bienvenidos todos. La primera pregunta Sí, no hola, está hola, ¿qué dentro tal? ¿Cómo estás? de... Súper bien, súper bien. Dayana, cuéntanos cómo está Ecuador por ahora, cómo va el tema con las cuarentenas, cómo va Guayaquil, cómo va Quito. Hola, hola a todas. Eso, Ecuador. Ecuador está igual que antes. Ahora estamos con repuntes otra vez en algunas de las provincias en relación al COVID. Y eso ahí como que viendo, avanzando, qué se puede hacer en relación a eso. No sé si de eso me preguntabas exactamente en relación a la pandemia o qué te converso. Pues realmente es como que nos cuentes cómo va Ecuador en el término pues del día de hoy, pero yo creo que lo hiciste súper bien. Bueno, yo creo que ya estamos los que estamos y somos los que estamos y no falta ninguna más. Entonces, vamos a dar inicio a esta conversación tan interesante. Bienvenidas todas las personas que se han conectado el día de hoy al Festival Regional Positivo. Este es un espacio creado por la Red de Jóvenes Positivos de América Latina y el Caribe. La Red de Jóvenes Positivos de Colombia, la Oficina Regional de ONU SIDA para América Latina y el Caribe con el apoyo de Ego City, Fundación Raza y Sago Eventos, para discutir diferentes temas en relación al VIH y las juventudes de la región. En este panel de hoy conversaremos de pues, el VIH y los medios de comunicación. Para empezar, digamos, el tema, vamos a ir abordando el cómo han abordado ustedes, esta es como la primera pregunta ya madre y sombrilla para todos, y es cómo han abordado ustedes el tema del VIH desde sus quehaceres únicos. Yo creo que podemos empezar con Felipe. Felipe, cuéntanos un poquito. Pues baby, ha sido bien interesante y justo que se genere como pues que hagamos parte también del festival como apoyo, que estemos en el detrás de cámaras y que hayamos y que estamos en plena pandemia, porque justamente ayer a Ego City nos entregaron un premio de periodismo de la alcaldía de Medellín, celebrando justamente la estrategia que hicimos con Rojo, que es la estrategia de generación de contenidos en el cual buscamos darle rostro a las personas que viven y conviven con VIH para desestigmatizar ese tema de siempre la lucha en contra del virus y más bien como a favor de las personas. Entonces digamos que con este premio también verifica como un poco
como el esfuerzo que hemos realizado por hablar del tema, porque también en la pandemia nos dimos cuenta pues que muchísimo público estaba necesitando saber de salud sexual, saber sobre diferentes ITS, entonces fue bastante interesante como esta pandemia para nosotros, más allá de toda la crisis que se generó, pues pudimos aprender y eso nos ayudó mucho a fortalecer como la forma de contar sobre el VIH en América Latina, que sí nos dimos cuenta que hay un montón de dudas y de personas que quieren contar sus historias y personas que necesitan saber sobre el tema, entonces por ese lado a nosotros nos ha ido muy bien y la gente se nos ha acercado de una forma muy bella, entonces ahí vamos. Claro, evidenciando que cada vez falta más información, pues, pero ahí vamos. Sí, especialmente en Colombia, que también es un territorio al que yo creo que todavía nos falta un poquito, pero vamos en súper buen camino. Retomando el tema desde el colombiano ya para abrir fronteras y irnos, la misma pregunta va para Ricardo Montenegro de la organización Orgullo LGBT de Bogotá. Cuéntanos un poquito cómo es tu quehacer diariamente y cómo abordas el tema del VIH dentro de tu quehacer. Bueno, desde nuestro quehacer, desde la página orgullolgbt.co.co, hemos venido abordando todos los temas que tienen que ver con salud sexual y particularmente el tema del VIH es un tema que está dentro de la agenda casi que semanal, diaria de nuestra parrilla y es muy importante porque esta pandemia, y voy a retomar un poco lo que dice Pipe precisamente frente a eso, esta pandemia lo que nos ha hecho es presentar y traer lo que pasó hace 30 años cuando inició todo el tema del VIH, el desconocimiento, el miedo, la imposibilidad de tener, la impotencia de no tener como una cura inmediata al alcance de la mano. Eso hace que nosotros conectemos nuevamente el tema y que tengamos la posibilidad también de enfocarnos y de empujar también a las nuevas generaciones para que se aproximen sin miedo a esta también otra pandemia que es la que tiene que ver con el VIH y que afortunadamente, aunque ya tiene tratamiento, también puede dar unas luces de lo que puede ser en el futuro lo que va a pasar con el COVID-19. Sí, el COVID-19 está cambiando un montón también las perspectivas de lo que la gente consideraba que digamos que es político muy el asunto. Tenemos hoy en día que la sociedad está muy dividida también por el hecho de que hay conspiraciones y hay un montón de situaciones que puede que no sean reales, otras pueden que sí, pero eso también nos lleva a la misma situación que tú dices que empezó con el VIH. Esa misma pregunta, para ir abordando el tema, se la hago también a Dayana Zamorano, de Ecuador. Cuéntanos un poquito desde tu quehacer cómo se abordan el tema del VIH en Ecuador. Dayana. Bueno, eso de Movilízate, hola, no sé Dayana, no te estoy escuchando. ¿Me escuchan bien? Movilízate, que es una plataforma de acción nacional que tenemos en el Ecuador, ubicada en algunas provincias, justamente decidimos activar desde ahí. Y eso, a través de, justo por la preocupación y de lo que existe como en relación a los medios de comunicación, tanto en Esmeraldas, porque nosotros somos Esmeraldas, justamente una parte de Movilízate, donde se empezó a activar eso. Esmeraldas es una patada del sur por ser una población negra, entonces justamente desde todas estas cosas que nos interseccionan, desde esta pobreza estructural que vivimos en Esmeraldas, empezamos a activar, y también por las altas cifras que hay, ¿no?, de VIH en Esmeraldas. Desde Movilízate, apoyada desde una ONG, empezamos a realizar como acciones y actividades que tengan que ver con la incidencia social en relación al estigma y discriminación que hay con el VIH. Nosotras como Movilízate justamente tenemos como esta particularidad de que estamos convocadas organizaciones y jóvenes que no todas somos personas con diagnóstico de VIH, pero que sí trabajamos por las personas que la tienen, ¿no? Entonces, justamente es nuestra particularidad como Movilízate. Llevamos como 2 años en relación a eso, ya casi 3, creo que ahora en este diciembre de 2020. Y eso, Movilízate
han realizado como varias, ahora mismo estamos acompañadas de Sentimos Diversos, que también es una organización que nos está acompañando en una campaña comunicacional que se llama Yo También La Vivo, justamente para hablar de que no solo de las personas que vivimos con VIH, sino también de las personas que convivimos con el VIH. Entonces, desde Movilízate y desde acá de Ecuador se están activando varias acciones en relación a eso. Genial. Una pregunta ahí para pasar a nuestro compañero Daniel, pero siguiendo contigo, Dayana, en Ecuador hay más organizaciones enfocadas al tema del VIH y la prevención y el apoyo, digamos, como en temas de salud, o solamente está Movilízate en ese trabajo. No, sí que hay más colectivas y organizaciones de la sociedad civil. Ahora, para 2020, justo luego de la pandemia, se ha visto que hay como 2 más, pero sí que también está aquí también la presencia de jóvenes positivos en el Ecuador. Entonces, a raíz de eso está Movilízate y hay un par más en realidad que sí trabajan justamente desde del VIH y aparte de las organizaciones o de las instituciones. ONGs que existen, también se trabaja desde el enfoque del VIH, justamente. Sí, sino que aquí en el Ecuador tenemos justamente como una situación, digamos que no tenemos datos desde el 2018 en relación al VIH, y es algo que también justamente nos preguntamos ahora en este proceso de elección que estamos en el Ecuador, que no vemos agendas ni de los políticos proponiendo cosas en relación al VIH y que no tenemos esos resultados. ¿Cómo se piensa responder a un objetivo que se colocaron de desarrollo sostenible en el 2018 para este 2002 culminar? Y es que del 90-90-90, me imagino que han de haber escuchado ese 90-90-90, y que no sabemos cómo se va a justamente cumplir, ¿no? Pero eso, desde Movilízate está tratando de accionar, entonces, hacer incidencia social como política en otras organizaciones acompañándonos en este proceso para que sea puesta integral al VIH. Sí. Muchas gracias. Es muy bonito saber que en Ecuador también se encuentra la red de jóvenes positivos. También hay muchas personas apostando por el tema del VIH desde lo político, desde lo social, desde lo cultural. Entonces, eso ya da mucha fe también en eso que está pasando. Lo digo principalmente porque al inicio de la pandemia vimos todos alrededor del mundo una situación muy especial que pasó en Guayaquil, y es cómo fácilmente colapsa un sistema de salud en Latinoamérica. Guayaquil fue el ejemplo perfecto para todos nosotros, y yo creo que también es importante que tengamos los ojos ahí bien puestos. Felicitaciones por su trabajo, en serio. Bueno, Daniel, llegué contigo y con tu lindo portuñol. Cuéntanos, desde tu quehacer con ONUCIDA, también nos podrías explicar un poquito también qué es ONUCIDA para las personas que no estaban o que no saben, y cómo pues trabajas, interpelas, incluyes el VIH dentro de tu quehacer diario. Bueno, gracias Dani, gracias colegas. ONUCIDA es el programa conjunto de las Naciones Unidas sobre VIH-Sida. Y ahí involucramos o coordinamos el trabajo de 11 organismos de Naciones Unidas, incluso ONU Mujeres, ACNUR, de refugiados, UNICEF para niños y muchos otros. Entonces, somos 11 coordinando este trabajo, cada agencia de Naciones Unidas con su especialidad, ¿no?, para tratar de VIH. Y el objetivo del trabajo de ONUCIDA, hay muchas frentes de trabajo, pero la comunicación y la abogacía también es una parte muy importante de lo que hacemos, porque desde ONUCIDA nosotros sabemos que el lenguaje puede determinar creencias e influir sobre el comportamiento de la gente, y que el uso de un lenguaje apropiado tiene el poder de fortalecer la respuesta mundial a la epidemia de SIDA. Entonces, basados en eso, construimos contenidos a todo tiempo, estrategias de abogacía apoyando a las personas que viven con VIH, a las poblaciones más vulnerables al VIH, muchas de las cuales también llamamos de poblaciones clave, porque son clave para comprender esta dinámica de la epidemia y también para la respuesta, ¿no?
y con el lenguaje, con las estrategias de abogacia, darles a ellas, a estas personas, pero no solamente a las personas que viven, a los gobiernos, al sector privado, a las universidades, instrumentos, herramientas para que se unan a los esfuerzos de respuesta a la epidemia de VIH. Entonces, el lenguaje es clave, muy importante. Además de esta producción de contenidos y todo, ONUCIDA tiene una guía de orientación terminológica sobre cómo hablar de VIH. Por eso, porque sabemos que el lenguaje puede cambiar todo en la vida de una persona, incluso ser una barrera para que visite un servicio de salud, para que busque su prueba de VIH, su tratamiento. El lenguaje es un motivo de exclusión. Entonces, es muy importante hablar de eso, de VIH y los medios de comunicación, ¿no? Y además de eso, hacemos muchos talleres para la capacitación de periodistas, apoyamos proyectos chéveres como este de jóvenes positivos, LAC, Corresponsales Clave, que es una plataforma muy linda de periodistas, ¿no? Que escriben sobre el VIH y todos los temas que están alrededor. Y bueno, estamos siempre abiertos porque ONUCIDA es eso, es un mixto de ¿cómo se dice?, de sociedad con gobiernos, con la sociedad civil, con agencias de Naciones Unidas y con la sociedad en general. Y a través de la comunicación esperamos también hacer este cambio. Y ustedes hablaban justo sobre la pandemia de COVID-19, y ahí estamos con casi 40 años de pandemia o de epidemia de VIH y muchas lecciones acumuladas en estas 4 décadas, ¿no? Muchos de ustedes no estaban acá. Yo tengo 45 años, entonces empezaba mi vida, pero con esto tenemos que utilizar estas lecciones también para la COVID-19 y aprovechar las lecciones de la COVID-19 y traerlas para la respuesta al VIH. Es decir, hay estigma y discriminación en relación al VIH, SIDA, y hay también en relación a la COVID-19. ¿Cómo manejar esto? ¿Cómo cambiar esta realidad, cambiar paradigmas, ¿no? En relación al lenguaje es un reto muy grande, pero ahí estamos. Y aquí con este conversatorio creo que muchas ideas buenas van a salir y que apliquemos, involucremos a los medios de comunicación. Y bueno, es esto. Claro. A mí me parece algo muy interesante que dices, pues porque a mí me prepararon súper bien para verme súper profesional dando esta charla y por eso me pasaron datos de ONUCIDA. Y un dato muy especial que estoy leyendo aquí es sobre las experiencias de discriminación. Y es que en el contexto de la pandemia de COVID-19 se evidencia que el 21% de personas manifiesta haber sufrido algún tipo de discriminación o estigma por ser una persona transgénero y el 20% por vivir con VIH. Esta situación está relacionada con el hecho de ¿cómo? Explícanos un poquito esta cifra de ONUCIDA, más bien. Sí, bueno, el estigma y la discriminación, con todos los avances que tuvimos desde el punto de vista científico en la respuesta a VIH, o sea, una persona que vive con VIH hoy y que sigue su tratamiento está indetectable, o sea, el virus no se transmite más a otra persona. Todo esto es un avance muy, muy importante, pero nos quedamos en los años 80 en términos de avances sociales, ¿no? Y de derechos humanos, porque no tenemos idea de la importancia que es incluir a la gente y garantizar que sus derechos ahí estén cumplidos, porque si hay una persona, vamos a utilizar el ejemplo de COVID-19, si hay una persona entre tus amigues y las personas de tu familia, no sé, las personas más cercanas, que tiene la COVID-19, nosotros todos estamos en riesgo de tener COVID-19. Entonces, garantizar la protección de la otra persona, sus derechos de acceso a la salud, a información, garantiza también los derechos de todas las personas. Entonces, si pensamos así respecto al VIH,
creo que tenemos una idea muy clara de que hay que acabar con las barreras impuestas por el estigma y la discriminación. Entonces, el lenguaje tiene ese rol de estigmatizar a la gente. Creo que mucha gente y los medios de comunicación tienen un rol importante en esto, de insistir en lenguajes ultrapasados, lenguajes del pasado. Muchos se quedaron en los 90, en los años 80, donde en una época en que, bueno, no conocíamos muy bien la epidemia, como no conocemos también la COVID-19. Y por no conocer, por esta ignorancia, construimos conceptos e ideas que no son reales y que son muy estigmatizantes, ¿no? Por ejemplo... Y ahí entran las redes sociales ahí entran las redes sociales a jugar un punto muy importante en lo que tú dices, porque también apoyan esa manera en la que, por ejemplo, la gente también empieza a tenerle un poco de tedio, estigma también a las formas de hablar. Lo digo porque yo soy, por ejemplo, una persona que se considera a sí misma una persona no binaria, y dentro de la no binariedad, pues a mí me encantaría que la sociedad aprendiera un montón de nuevos términos y que nos abramos a llenar el planeta de un montón de banderas para que después no importe. Pero eso realmente pues es una situación pues que está pasando, pero muy paulatino, muy lento. Entonces, yo ahí, por ejemplo, quería agregar pues en el hecho de que ONU-SIDA pues también está haciendo y siempre está haciendo un montón de encuestas, análisis y sondeos a nivel social para entender qué es lo que estamos haciendo a nivel social referente al VIH, referente a la transversalidad también en los cuerpos. Y ahí voy a hacer una pregunta muy interesante a nuestros dos compañeros de Colombia, que son Felipe y Ricardo. Para ustedes dos, puede empezar cualquiera, se pueden matar, quiero sangre, por contestar. Teniendo en cuenta estos datos que nos estamos dando sobre ONU-SIDA, también teniendo en cuenta que ONU-SIDA se enfoca mucho también en personas trans y demás, como con diversidad de vidas, sus estrategias de trabajo, sus estrategias a nivel social tienen enfoques diferenciales para jóvenes y poblaciones claves. Bueno, si quieres empiezo yo. Creo que Pipe se quedó callado, entonces no hubo necesidad de matarlo, así que... Viste, no, terrible. Sí. Yo creo que sí, es más, yo creo que todo el trabajo que hacemos precisamente es enfocado con temas diferenciales. Yo creo que cuando tú partes de una, digamos, de una población que ha sido estigmatizada nada más por el hecho de existir, por el hecho de ser, por el hecho de autorreconocerse y autoexplorarse, porque además esta dinámica de vida que tenemos las personas de los sectores LGBT+, que además ya ahora son muchas otras letras, lo que te hace precisamente es que tú no puedas cerrarte de un medio de comunicación como es Orgullo LGBT a no entender las diferencias que hay, no solamente de carácter, de carácter socioeconómico, sino también de la posición política que tiene cada persona en la sociedad, en el tema etario, como también hay personas que ya pasan los años 60, pero también a su vez quienes acceden mayoritariamente, por ejemplo, a la página, son personas que están entre los 13 y 25 años. Entonces, sí hay la necesidad de, obviamente, de dar un enfoque diferencial, y creo que es muy importante en esta respuesta que estamos dando al VIH tener la posibilidad de entender. Y creo que antes la comunicación era vista como un proceso unidireccional, donde básicamente uno sensibilizaba, persuadía y enviaba una información y allá hay que la quisiera tomar. Yo creo que en este momento de la historia, hemos llegado a partir de la posibilidad de tener redes sociales, a tener la interacción, y con esa interacción podemos tomar elementos del contexto que antes no eran tomados en cuenta, hacer campañas mucho más asertivas, mucho más cercanas y que tengan de verdad un enfoque realmente diferencial y que pueda llegar realmente a cumplir su cometido, que básicamente es dar a conocer que necesitamos tener la empatía suficiente de entre todos los actores de la sociedad para protegernos juntos, porque y juntos, juntas y juntes
es la única manera como podemos salir adelante tanto del COVID como del VIH, como de las situaciones de pobreza, como de otras miles de situaciones que se intentan solucionar, especialmente con estos objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Muchas gracias, Felipe. Bueno, bueno, lo que pasa es que lo que pasa es que nosotros desde GoCity hemos aprendido un tema muy bonito, y es que con la cercanía como con temas de la política pública, y bueno, hemos tenido también la experiencia contigo, Dani, es que, claro, con el acercamiento cada vez más como con la población, con el activismo de base, nos hemos dado cuenta que o sea, nos toca hacer un periodismo de género, o un periodismo queer con enfoque de género y con enfoque diferencial, ¿cierto? O sea, es imposible concebirnos dentro de la línea que manejamos como todos nosotros, es imposible concebirnos sin ese enfoque diferencial. Entonces, eso además nos demanda a nosotros un conocimiento mayor, un conocimiento mucho más fuerte de qué es lo que estamos hablando, o sea, porque no podemos ser entonces tan libres con el tema. Pero además eso nos ha generado también una experimentación muy particular, porque justamente en el generar este enfoque diferencial en todas las poblaciones nos hemos dado cuenta que no todas las poblaciones están dispuestas a hablar de VIH, ni de ITS. Entonces, eso nos genera también como una experimentación muy bonita y muy interesante, pero que nos distancia también de otras. Digamos, me parece buenísimo que aquí esté Dayana, porque, por ejemplo, en Medellín, al menos con el enfoque que nosotros manejamos, quienes más hablan del tema somos los hombres gays, y son algunas personas trans, sobre todo de ámbitos del trabajo sexual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los sectores lésbicos o los sectores trans que no están que no están como en estos ambientes, buscan es alejarse de contar las historias sobre temas de VIH. Y eso también genera un tema en el que son desafíos periodísticos que tenemos de poder llegar a otros públicos, porque también digamos que la premisa inicial de GoCity es que lo que nosotros escribamos, aunque hable de visibilizar e informar sobre los temas LGBT, lo puede leer cualquier persona. Yo siempre hablo de este ejemplo, y es que yo pongo a mi mamá y a mi suegra a leer los artículos de nosotros para que lo puedan entender, y si ellas me dicen me gustó o no me gustó, es como uno de los filtros que nosotros manejamos a nivel editorial, como que, hey, si lo lee una persona de 70 años o de 60 y punta de años y lo entiende, que además es cisgénero, heterosexual, y logra coger algo del tema, para nosotros es una ganancia. Entonces eso también lo estamos tomando para podernos acercar a estos otros públicos que no quieren hablar del VIH, pero siempre, obviamente, como lo dije en un principio, con ese enfoque diferencial que tiene que ser transversal a toda nuestra línea editorial, a todo lo que nosotros pensamos crear, como por ejemplo este festival con ONUCIA. Es muy bonito ver desde la perspectiva de UNE como colombiana, ver que hay personas como ustedes dos aquí mismo haciendo un montón de trabajo, interpelando un montón de discursos y proponiendo un montón de formas también de hacer eso tan bonito, por ejemplo, que dice Pipe, de hacer que todas las personas, pues en general, comprendamos de qué se trata el tema del VIH. Lo digo más por el contexto al que ya voy a entrar con Dayana, y es que en general estos espacios que están muy dedicados a comprender los derechos humanos, al comprenderte qué es ser un humano en sociedad y demás, son supremamente académicos, lo que hacen que haya muchas personas que realmente son las que deberían estarse beneficiando de lo que se está hablando en el espacio, pero no lo hacen porque no lo entienden, porque hay un muro comunicacional enorme derivado de esta academia. Pasa lo mismo en Ecuador, Dayana, o cómo es en Ecuador con el tema de tu trabajo, digamos, al momento de emprender tus estrategias con enfoques diferenciales, porque ya vimos que sí hay un montón de enfoques diferenciales en lo que haces en Ecuador a nivel político, cultural, social, pero hay baches, digamos, comunicacionales o muros derivados de la misma academia ahí en ese proceso. Claro, un montonazo. Eso, igual le escucho también a Daniel justo hace un rato, también como el lenguaje te coloca muros, entonces justo como estar en estas brechas súper diferentes, también nos coloca estos muros, ¿no? En Ecuador sí que pasa lo mismo, tanto social, político, del lenguaje, el lenguaje que usamos, e incluso para ahora lanzar también la campaña de Movilízate,
Yo también lo vivo, que estamos realizando, o sea, todas las estrategias que se realizan es justamente pensada ese punto de vista de que pueda ser alcanzado, ser llegado a más comunidades y personas que lo puedan leer y no solamente de una parte técnica, porque a veces académica, como al hablar del VIH, pero ¿qué pasa justamente con estas poblaciones que quizás no tienen los mismos accesos que tenemos justamente otras personas para poder hablarlo y yo qué sé, escribirlo para poder teorizar en relación a ello, que existen muchísimas comunidades y que justamente, al menos en relación a Ecuador o en estas provincias donde hay esta mayor incidencia en VIH, es como esta falta de educación sexual integral, de información, de conocimientos, para poder llegar como que a este mismo nivel, a muchas nos toca como bajar y a estas otras personas subir y tener un mismo lenguaje, poder lanzar estas estrategias de comunicación que sean comprensibles a las demás personas y que no se trate simplemente de que capaz y las personas no entiendan a Movilízate o a las personas que viven con VIH, sino también cómo realizamos estas estrategias para saber si cómo nos estamos comunicando nos estamos haciendo entender hacia las demás personas. Entonces que también existe como esta bidireccionalidad de cuando es estrategias, ejercicios desde cualquier ámbito en el que trabajemos. Ahora estamos como justamente desde el VIH. Entonces, eso, saber que en Ecuador, que en muchísimos lugares, el lenguaje sí crea barreras en relación a las demás personas en decimos. Muchas gracias. ¿Qué? Y eso, y que todas nuestras estrategias deben de apuntar que todas las personas puedan conocer de eso. Muy bien, es lindo también saber que hay personas proponiendo este tipo de diálogos a nivel Latinoamérica, porque realmente yo creo que hay un problema general que está pasando en toda Latinoamérica y es el tedio a lo pobre. O sea, tenemos un montón de acceso a los espacios, a los derechos, a los servicios, siempre y cuando no seamos pobres. O sea, yo he visto, por ejemplo, multitud de personas trans, no binarias, prostitutas, pero que no son personas pobres y tienen un montón de accesos a espacios y derechos que otras. Entonces, me parece interesante también empezar a abordar el cómo es que nos comunicamos, especialmente ustedes, que son personas que llevan esta información a un montón de gente, y es también a direccionar el cómo y quién va a ver esa información. Siguiendo con los datos de ONUCIDA sobre estigma y discriminación que se hizo este año, del total de personas encuestadas, jóvenes, el 24% indica que ha sufrido algún tipo de discriminación debido a su identidad, expresión de género, no coincide con sus identificaciones oficiales de su comunidad o país. Es decir, el 24% de los jóvenes encuestados en Latinoamérica dice haberse sentido discriminada por ser bella, por ser no binaria, por ser fabulosa. Eso me lleva, por ejemplo, a una pregunta específicamente para Daniel. Y es, teniendo en cuenta estos datos en los mecanismos de denuncias, ¿cuál es la responsabilidad directa de los medios de comunicación en este tema y por qué? Dale, Dani. Los medios de comunicación construyen las imágenes que tenemos de los estereotipos principalmente. Principalmente la televisión es un medio que tiene un contenido que no es tan aprofundizado y que al mismo tiempo necesita hablar muy rápidamente de temas complejos. Entonces, ¿cómo puedo hablar de VIH o de poblaciones vulnerables, poblaciones LGBT en 2 minutos? Y esto no es bueno. Hay un movimiento en Estados Unidos después de esta ola de polarización política que tuvimos en todo el mundo, que nos pide olvidar todo lo que nos enseña el periodismo, de que tenemos que ser objetivos. Y en verdad tenemos que construir narrativas subjetivas, narrativas que incluyan diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, sin querer decir a la gente que esto
es una cosa. Y ahí hay, porque lo que yo veo es una cosa, lo que las otras personas ven es otra cosa. Entonces, ¿por qué construimos eso en los medios como la televisión? Estamos viviendo todavía con estereotipos. ¿Qué es un hombre gay? ¿Qué es una persona no binaria? Hay estereotipos y hay que quebrarlos. Hay que cambiar este lenguaje para que la gente pueda tener una apertura, ¿no? para su conocimiento. Y creo que los medios tienen, sí, una responsabilidad muy, muy grande en esto. Nosotros en Brasil tuvimos una experiencia de analizar por 4 años la prensa en su cubrimiento de VIH, ¿no? Y ahí pudimos hacer una diferencia entre noticias positivas que no tenían contenidos discriminatorios o estigmatizantes y noticias negativas. Y ahí se percibe claramente que los nuevos medios como digitales logran tener más espacio para noticias positivas que negativas, pero la televisión en especial sigue construyendo su narrativa con estereotipos. Entonces, la persona que vive con VIH, por ejemplo, siempre va a aparecer sin ser identificada, por las espaldas, con su voz, que no es su voz, que está distorsionada. Y esto, claro, no tienen poder no tienen condiciones de salir del armario y decir que viven con VIH, porque viven en condiciones horribles. Así es por las poblaciones LGBT. Entonces, creo que desde de ONUSIDA, y creo que todos que aquí estamos, tenemos este trabajo de cambiar o de hacer con que los medios de comunicación tengan una apertura para este nuevo tipo de contenido, que es más subjetivo, es más complejo, no es binario, ¿no? Como todo es binario casi en lo que vivimos. Y imagino bien qué pasa con una persona como tú, que, bueno, hay que vivir casi que en un universo paralelo, ¿no? Literalmente. Más teniendo en cuenta de que eso que dices es supremamente importante. Y hoy, por ejemplo, quiero utilizar eso que nos acabas de decir de polarización para mis dos bellezas colombianas, y es preguntándoles también por el hecho de cómo es que se percibe esa polarización aquí en Colombia derivada del tema. Por ejemplo, se los voy a poner así de sencillo. Yo pienso personalmente que los medios de comunicación en Colombia venden ideologías con noticias. Eso es un pensamiento muy general que nos está pasando a todos, pero entonces, a muchos, perdón, pero entonces yo les quiero preguntar a ustedes cómo ven esta situación, por ejemplo, desde sus dos perspectivas, desde la perspectiva de Felipe como trabajando en el magazine y tú trabajando en el colectivo de LGBT, Orgullo LGBT en Bogotá. ¿Cuáles son, por ejemplo, las estrategias que ustedes tienen para contrarrestar esa polarización que hay en los medios de comunicación en este momento, que nos están vendiendo eso? Ideologías con noticias y que utilizan un montón de estereotipos para vendernos la información en las noticias. Como prefiera, Richie, si quieres hablar tú primero. Pueden hacer guerra de eso. No, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Hay un tema, y es que en este momento, mira, yo tengo algo muy claro, y nosotros lo manejamos mucho desde GoCity, yo soy súper reiterativo en eso, y es que ay, me van a matar con lo que voy a decir. Pues es que para nosotros no estamos en tiempos de ser neutrales. O sea, en estos momentos la neutralidad no nos garantiza los derechos. En este momento, y lo mencionaba Dayana y lo mencionaba Daniel, la crisis social que hay en América Latina y en el mundo, que nos ha polarizado demasiado, exige que medios como nosotros tengamos que plantar nuestra voz y tengamos que plantar la voz de las comunidades que nosotros representamos para que logremos efectivamente impactar, garantizar derechos, garantizar esta lucha, proteger esta lucha que estamos llevando a cabo. Pues porque es que nosotros lo decimos mucho aquí en Colombia, lo hablamos mucho con Richie de Orgullo, y es que si nosotros en este momento no defendemos los derechos que nos hemos ganado a punta de sudor y de vidas y de sangre en Colombia específicamente para nosotros y en América Latina, si no lo defendemos en este momento, le estamos dando la oportunidad a otras posturas políticas que están en el poder en la gran mayoría de países de América Latina, que van en contra de nuestras
o sea, de la defensa de los derechos, de la igualdad de derechos, ¿cierto? Entonces, para mí la neutralidad no es en quiero ser neutral para informar, en este momento es o dejamos plantear nuestros derechos o los defendemos de manera efectiva, porque también está el tema y no jugarle a lo que hacen los medios de comunicación y es manejar la opinión de una manera un poco tóxica, sino es defender nuestros derechos con hechos, cifras, datos, cosas exactas. O sea, es algo tan sencillo como con el tema, como lo que pasó con Alexandra de que la red comunitaria transvisibilizó su caso. No podemos ser neutrales en el caso en el que una mujer trans que vive con VIH es abandonada, o sea, dejan que muera y se demoran 15 horas en levantar su cuerpo porque es una persona que vive con VIH y que tiene un posible diagnóstico de COVID que no le quisieron hacer los exámenes. O sea, ahí no podemos ser neutrales, ¿cierto? Pero sí tenemos las leyes, los datos y las cosas exactas para decir es que lo que defendemos no es un capricho, es la realidad de lo que vive nuestra población. Entonces, o sea, ahí leo igual la respuesta a Richie, que Richie además es abogado, yo soy comunicador, él es abogado, entonces él tiene muchos más elementos para responderlo, pero así lo hacemos desde GoCity, sin sensacionalismos, pero cero neutralidad. Dale, Richie. A mí me parece algo muy interesante porque cuando coincidimos en estos espacios, tanto con Marco como con Pipe, es muy chistoso porque yo trato de ser el comunicador y ellos tratan de ser el abogado. Entonces, pero sí, yo la verdad coincido totalmente y hemos hablado mucho sobre este tema, hemos tenido la posibilidad de disertar en otros espacios como en los espacios que ha hecho Egocite de Historias No Contadas y en eventos que hemos estado sobre el tema. Yo creo que nosotros no podemos sino pararnos desde un modelo de sociedad y esa es nuestra línea editorial. Y esa línea editorial es que nuestra sociedad debe ser una sociedad que nos incluya. Es que es particular porque no podemos de alguna manera tomar partido por otra sociedad que no sea en la que nosotros sí estemos incluidos. Y precisamente las sociedades abiertas son las que permiten la reflexión, son las que permiten la interacción, son las que permiten precisamente encontrar esas diferencias que nos hacen plurales, pero cada vez nos hacen poderosos a todos y a todos. Entonces, en esa vía, pues yo creo que las personas que nos apuntamos a ese tipo de sociedad tenemos que evidenciar que hay la necesidad desde los medios de comunicación de que se nos cuente la verdad, de que no es que nos pongan a pelear de alguna manera mentirosa como para decir, no, es que él opina así, yo lo opino así y al final no pasa nada. No, aquí tienen que pasar cosas, y tienen que pasar cosas hacia la posibilidad de que nosotros, como integrantes de una sociedad, seamos reconocidos en nuestros y además reivindicados en todos los derechos que hemos de alguna manera alcanzado y que hoy es imposible, empezando porque es imposible, como lo decía la compañera del Ecuador, que en ciertos segmentos de la población estos temas ni siquiera puedan llegar a tener cabida porque no tienen el derecho ni siquiera a escuchar una palabra sobre el tema. Entonces, el rollo está en cómo nosotros hacemos que esta sociedad sea flexible, sea abierta, sea transparente y que todos estos propósitos que nos hemos hecho desde quienes creemos en la sociedad abierta podamos llegar a concretarlos. Muy bien, aquí nos hacen unas preguntas muy interesantes y desde Grisa Positivo nos dice, las barreras también son también de capacidades, por ejemplo, las personas no oyentes e invidentes. Yo quiero hacerle esta pregunta a Dayana, pero completando con unos datos muy interesantes. Y es, desde esta misma encuesta que organizó ONUCIDA, del total de personas que contestan la encuesta, jóvenes, el 53%, reconoce que no conoce medios de comunicación o mecanismos a través de los cuales se sienta confiada a presentar denuncias por sufrir estigma y discriminación relacionadas con su identidad o expresión de género, condición de vivir con VIH, estatus migratorio u otro factor como los físicos, el hecho de ser invidente o no oyente, en el contexto de la pandemia del COVID-19. Solo el 28% reconoce algún medio o mecanismo para hacer denuncias. En el caso para Dayana, mi pregunta es, ustedes como organización en Ecuador, ¿se han planteado en algún momento hacer que ese 53% de personas que no reconocen ningún medio o acceso a hacer denuncias,
pues sea menor, o sea, que realmente sea un total de 100% de personas que sepan cómo se hace una denuncia por discriminación, por maltrato, en estos casos tan concretos como VIH o población LGBTI o diversidad en género. Hola. Sí, eso, en relación, desde Movilízate, desde Ecuador y desde otras plataformas, en realidad sí que le apostamos hacia ello. En el día 1 también de diciembre, que desde Movilízate se realizó también un foro. Estuvo ahí también la participación justo de una mujer que estuvo haciendo, igual que ahora este festival, transmitiéndolo, ese foro se lo transmitió y participó justamente una mujer con lenguajes de señas, entendiendo también como la pregunta que hacían de grija positivo, estas barreras también del lenguaje, de la comunicación, también tiene que ver con las capacidades, que no solo sean como en relación a estas bases estructurales, sino también este tipo de barreras que tienen que ver también de lo social, económico e incluso en lo personal, que tiene que ver personal de cada una de lo que en general a esta sociedad. Y sí, desde Movilízate justamente le apuntamos a esa parte de poder reducir estas brechas de personas que no tienen el acceso y que nuestras campañas generalmente son mucho más comunitarias, desde el aspecto comunitario, porque entendemos también desde la provincia de Esmeraldas que eso es ser como una provincia del norte y que sea tratada como si fuera desde el sur, ¿no? Entender justamente a las comunidades, a las personas, también eso. Escucho compañeros en relación a que tenemos como que organizarnos, a trabajar como colectiva desde la empatía y de la exigibilidad de derechos, pero capaz también entender la respuesta que tiene el Estado y que los estados tienen una deuda hacia los derechos sexuales y reproductivos, con la dignidad de las personas, de los cuerpos de las personas que vivimos o convivimos con el VIH. Entonces también es importantísimo eso, que aparte de que desde una empatía que genera personas, en general dicen como comprender a una persona que vive con VIH historia, y que no se trata simplemente de que tenga que comprender esa historia, sino capaz y que tenemos ese derecho, que es una situación de salud pública y que se debe de atender, y que esa respuesta no se la da desde la comunidad, se realizan acciones comunitarias, pero que también los estados tienen una deuda con nosotras en relación a estas situaciones, ¿no? Muchas gracias por tu trabajo como mujer en Ecuador, me parece brillante que estés empoderando también a la mujer negra, caribe, ecuatoriana, de Esmeraldas. Muy lindo ver que estos proyectos están pasando ahí. Muchas gracias, de verdad. Te tenía que decir. Daniel, yo creo que vamos a cerrar contigo, pero yo espero que en algún momento todos nos digan pues, como sus experiencias, entonces te quiero pedir que seas como súper concreto, porque tenemos poco tiempo, y te quiero pedir que por favor nos cuentes cuáles han sido tus experiencias exitosas en VIH y comunicación. ¿Qué ha sido lo más satisfactorio de trabajar en este tema, de comunicar qué es lo que nos pasa a las personas que vivimos o convivimos con el virus, por ejemplo? Bueno, tuvimos algunas experiencias muy interesantes y bueno, hablar de VIH es algo que en un primer momento parece complejo, ¿no? Porque es técnico, científico, no sé qué, pero intentamos involucrar a jóvenes en una movilización por YouTube en ONU-SIDA Brasil, y ahí creamos un juego, un desafío a estos jóvenes con preguntas que estaban en Yahoo Preguntas, Yahoo Respuestas, que son las preguntas más bizarras que existen, ¿no? En Internet sobre VIH. Creamos un juego, enviamos a algunos youtubers, empezamos a hacer una movilización, y ahí teníamos miedo desde ONU-SIDA de que no iba a salir correctamente, que iban a hablar de cualquier cosa, los términos cerrados. Al final estuvimos obviamente sorprendidos porque fueron muy responsables, trataron el tema sin discriminación, sin estigma, porque no solamente habían jóvenes de poblaciones LGBT o viviendo con VIH, eran jóvenes youtubers de todos los lados, ¿no? Y fue una experiencia muy interesante porque ahí se movilizó mucha gente
como en un mes tuvimos 1 millón de personas, de visualizaciones orgánicas, sin pagar a nadie, y 98% de los comentarios que tenían eran positivos, o sea, no hubo haters, no hubo fake news entrando ahí, y al final 1 millón de jóvenes y de personas interesadas en redes sociales hablando de VIH, con sus dudas, con sus preguntas, dilemas y todo, y de una manera muy, muy positiva e interesante. Entonces, creo que hay que creer en el potencial, en el poder que tiene la juventud de cambiar estos paradigmas. Esta es una lección. La otra, muy, muy interesante, que hablábamos de personas con discapacidad, que fuimos invitados a hacer un taller para jóvenes sobre VIH, ITS y discapacidad. Todos ellos tenían algún tipo de discapacidad. No sé si se dice eso en español, pero ahí fuimos, pero también con un poco de aprehensión porque no conocíamos mucho sobre este tema, y al final nosotros tuvimos el taller. Nosotros fuimos las personas que volvemos con muchas ideas, con un universo totalmente nuevo para trabajar, y fue algo así súper bonito, claro, porque un intercambio, una empatía, y creo que es eso, para comunicación tendremos antes de todo que tener empatía con la otra persona, porque eso es lo que va a definir respeto, lo que va a definir este cambio de paradigmas, ¿no? Muchas gracias, Daniel. Tu trabajo es supremamente importante. Yo pienso que el hecho de poder recolectar toda esta información y poder mostrarla es brillante. Muchas, muchas gracias. Yo creo que tenemos algunas diapositivas que van a proyectar después de que nos larguemos de aquí. Pero antes de eso quiero agradecerle a mis dos bellezas colectivas, por acá el señor Ricardo y por acá el señor Gamboa, que quiero que digan sus últimas palabritas así re quick para que cerremos. Muchas gracias en serio por participar en este espacio, por hablar de VIH, porque hagamos de esto una comunidad mucho, mucho, mucho más grande y más normalizada. Bueno, excelente. Yo quiero finalizar y obviamente tomarme este minutico para agradecer más bien a ustedes por esta invitación, por visibilizar. Yo creo que cuando nosotros desde los medios lo que hacemos es visibilizar, precisamente animamos a otros a que también inicien una conversación particular que termina siendo colectiva. Es decir, el proceso que se hace a través de la comunicación es enviar un mensaje para ver si alguien, como en ese mensajero de los dioses que era Hermes, escuchaba lo que alguien quería decir. Y yo quería también terminar con una experiencia muy linda que he tenido con algunos municipios, sobre todo muy pequeños de Colombia, donde particularmente en un municipio de Cundinamarca, donde un profesor, solamente un profesor que es uno de nuestros grandes seguidores de la página, aceptó como el reto de iniciar también esa conversación sobre temas difíciles, porque habitualmente para la sociedad todo lo que está asociado con la sexualidad, con las enfermedades, y si combinamos sexualidad y enfermedad, VIH y sexo y orientaciones sexuales y identidades de género diversas, obviamente para una comunidad rural básicamente los incomoda demasiado. Y lo que hizo este profesor en un proceso pedagógico fue precisamente iniciar esa conversación. Y nosotros fuimos invitadas como grupo colectivo también a empezar también a provocar, y empezamos a tener todas las reacciones de la gente frente al tema, sus temores, sus sentimientos, pero también de ahí salieron con otra visión totalmente distinta del mundo, otra visión distintamente de lo que era el VIH, de lo que eran las orientaciones sexuales y identidades de género, y de la posibilidad que tenían como una comunidad también de fortalecerse. Entonces yo creo que es bien interesante que ese tipo de prácticas que nos permiten estos medios, que no son los medios tradicionales, sino las redes sociales, los blogs, la comunicación digital, puede alcanzar, y que no alcanza básicamente un medio masivo de comunicación que obviamente tiene otros intereses y tiene otras agendas y tiene otro modelo de sociedad. Felipe, muchas gracias, Ricardo. Bueno, realmente ya como para aprovechar este último minutico que ya está entrando las personas de la siguiente ponencia, sí, hágale, la siguiente conversación.
Bueno, no, solamente es para contarles, por ejemplo, justamente a nosotros con Rojo, que justamente ayer ganamos el premio y que nos ha ido excelente, se generó como esta experimentación que fue, como lo dice Richie, pues las nuevas tecnologías y estos nuevos espacios nos abren las plataformas para que podamos conversar con personas en cualquier lugar, en cualquier esquina, en cualquier espacio, y que se haga una democratización de la información, lo cual obviamente nos pone a los medios de comunicación, pues nos facilita un poco la tarea, pero también nos pone el reto de comunicar mejor. Entonces digamos que para nosotros Rojo fue significativo, fue una campaña muy bella porque logró como matizar muchos tonos y logró además poder unir un montón de discursos para mostrar rostros que hoy estamos viendo que están trabajando con toda la fuerza en el activismo como tal en Colombia, en América Latina. Entonces eso a nosotros nos enorgullece demasiado y nos fascina, porque además buscamos hacer Rojo, buscamos hacer todos estos temas a partir del enfoque de género y el enfoque de siempre hablar desde la salud sexual, y por eso también estamos ahora con el tema de Kiki, que también es un programa que estamos generando obviamente con todo el tema de salud sexual y reproductiva, prácticas sexuales alternativas y demás, que todo se viene fortaleciendo para hacer como un gran sistema que hable de sexualidad y erotismo y de salud. Entonces, esas son como las experiencias que estamos teniendo que han sido bien interesantes. Muchas gracias, Pipe. Diana, ¿quieres decirnos algo antes, Dayana, antes de que nos larguemos? Bella. Dayana, ¿estás ahí? Si no estás ahí, no sé si esperaban algo, no escuché muy bien. Sí. Nada, que si te querías despedir. Sí, mi internet está fallando fullsazo, nada. Eso, un abrazo, muchas gracias por el espacio y creo que nos podamos encontrar nuevamente en muchísimas más acciones. Ay, muchas gracias, Dayana, me estoy equivocando un montón. Son las ganas de irme a fumar. Muchas gracias, Dayana, Daniel, Felipe, Ricardo y a mi persona, Dani Gutiérrez. Nos vemos en una próxima ocasión hablando de otro tema interesante. Síganlos a todos en sus redes sociales, que son muy interesantes y salvan literalmente vidas. Yo las hago felices. Entonces nos vemos.